con oración vamos a iniciar. Señor nuestro Padre Sagrado Viviente, y te damos muchas gracias por habernos permitido una nueva vida en ti, Señor. Éramos grandes pecadores, no merecíamos ser llamados sus hijos, pero por tu gran amor y misericordia nos diste una nueva vida y nos recibiste como sus hijos. Hoy también queremos aprender tu palabra, por eso estamos reunidos ante tus ojos. Señor, siempre abre nuestros ojos para que podamos comprender bien a tu santa voluntad. Solo te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. ¿Hay algunos hermanos que tienen pregunta, duda? ¿Alguna hermana de ustedes llamando una pregunta? Yo recibí pregunta de hoy, por eso primeramente esta pregunta vamos a aprender. Su pregunta fue esto. Primero, palabra de Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. No creo, pregunta. No, 4, 5, creo, 5, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Al 17. ¿Todos lo tienen? Leamos juntos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no de muerte. Pregunta de hermana, puesto. Otra vez. Dice, ¿cuáles son los pecados no de muerte? Tengo entendido que en este libro habla a los cristianos salvos. ¿A qué se refiere? Es una pregunta tan difícil y interesante. ¿Algún pecado? Está preguntando acerca del pecado. Pecado. De muerte. ¿Qué significa? Algún pecado que lleva a la muerte. Muerte. Pero aquí está hablando. Hay dos tipos de pecado, dos clases de pecados. Algún pecado que lleva de muerte o algún pecado no lleva a la muerte. Hay dos clases de pecados. Así la Biblia dice. Por eso aquí dice, si alguno viere a su hermano comete pecado que no sea de muerte, pedirá. Para él pide alguna oración y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Así habla. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pecado de muerte o algún pecado no de muerte. Un poco complicado. Pecado de muerte o algún pecado no de muerte. ¿Qué hay la diferencia? ¿Habrá algún pecado bueno o algún pecado malo? ¿Está hablando acerca de este tema? No. Sí, es cierto, como alguna hermana preguntó, esta palabra fue dado para todos cristianos salvos. Quien conoce acerca del pecado y salvación y la vida eterna. Pero, ¿qué será? ¿Pecado de muerte o pecado de no de muerte? Es un poco complicado, pero nosotros siempre debemos pensar, ¿algún pecado pequeño o algún pecado grande? Les quiero preguntar. ¿La muerte por cuál vino al mundo? Por el pecado, ¿sí? La muerte. ¿Por qué en este mundo hay la muerte? ¿Por qué la gente muere? Por causa del pecado. Es cierto. Vamos a ver un versículo muy conocido, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Allá, así, habla, leamos juntos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nosotros conocemos muy claramente esta palabra, este versículo. La paga del pecado es muerte. Sí. La Biblia así dice. La paga del pecado es muerte. Así dice. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Hay alguna división o algún pecado especial que lleva a la muerte? La Biblia solo menciona la paga del pecado. ¿Qué significa? La paga de todos los pecados es la muerte. ¿Se me explicó? No hay pecado pequeño o ligera que no lleva a la muerte, ni pecado grande que no lleva a la muerte. La Biblia solo dice en Romanos 6, 23, la paga del pecado, la paga de todos pecados es la muerte, así dice. Por eso, en primera de Juan capítulo 5, versículo 17 dice, toda injusticia es el pecado. Toda la injusticia es el pecado. ¿Se me explicó? La Biblia así dice. Pero aquí en el romano, la paga del pecado, romano, aquí voy a decir, la paga del pecado es muerte. Esta muerte, ¿qué se refiere? ¿Qué tipo de muerte? ¿De carne o espíritu? Pero exactamente es ambos.
La paga del pecado es muerte. Cuando habla habla los dos. La muerte de la carne o cuerpo, y la muerte de la alma. ¿Se me explicó? Los dos. Por el pecado entró la muerte al mundo. La Biblia dice, Romanos 5 también. Por el pecado entró el pecado, el mundo y la muerte. Romano, así dice. Por causa de pecado entró la muerte al mundo. Pero primero hombre que cometió primero pecado, ¿quién fue? ¿Quién? Adán, sí. Vamos a ver Romano capítulo 5. Romano 5. Romanos 5, versículo. Nosotros sabemos muy bien. 5:12. Sigue está hablando este versículo. Leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre quien se refiere a Adán. Por el pecado también entró la muerte. Esta muerte está hablando primero la muerte carnal. Desde Adán hasta hoy, los que pasaron, todos murieron. Incluso cada uno de nosotros que están aquí, van a morir, vamos a morir, ¿sí o no? ¿Por qué? Por causa del pecado. La muerte, ¿qué significa? La muerte de carne. Pero un pecador que cometió algún pecado ante el Señor, no solo muere su carne, sino muere hasta su alma espíritu. ¿Qué significa? Entrará a la segunda muerte. La muerte habla. Primera muerte significa muerte de carne. Primera muerte. Y segunda muerte es la muerte de alma y espíritu. Así la Biblia dice. ¿Por causa de qué? Por el pecado. Hasta los cristianos, aunque sean salvos, su alma no entrará a la segunda muerte, que es infierno, sino entrará al reino de los cielos. Usted, ¿saben? Recuerde, un ladrón que murió al lado de Jesucristo, uno de los dos, uno hasta el fin ya no creó en Jesucristo, pero otro fue colgado con Jesucristo, escuchando la palabra de Jesús. Al fin él conoció que quién era Jesucristo. Al fin él recibió promesa de Jesucristo. De cierto te digo, este día tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Paraíso qué es? El cielo, el reino de los cielos. Pero su cuerpo, ¿qué pasó? Ya murió. Aunque él murió, pero su alma no entró a la muerte, al infierno. ¿Sí me explicó? Su alma entró al cielo, pero su cuerpo ya murió. Lo mismo como el ladrón que recibió la salvación de Cristo,
aunque muere su cuerpo, pero su alma entró al cielo. Nosotros también. Como un ladrón que recibió promesa de Dios, nosotros también. Al fin, vamos a morir en la carne, en este mundo, pero nuestra alma, ¿dónde iría? Al cielo, al reino de los cielos. Lo mismo. Por el pecado entró la muerte de carne y la alma, muerte del alma, de la alma. Pero la Biblia dice, ¿hay algún pecado? Pero esta palabra que pregunto, hermana, en el libro de San Juan capítulo 1, capítulo 5, versículo 16, no está hablando a las personas mundanas. Vamos a volver en esta parte. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Mire, primeramente, este libro de Primera de Juan fue escrita para los cristianos salvos. ¿Se me explicó? ¿Por qué lo saben? Esta palabra fue dada a los hijos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí está hablando a quién. Hijitos míos. ¿A quién está hablando? Hijitos de Dios. ¿Quién son? Los salvos, que tienen la salvación. Son perdonados de todos pecados. Por eso se hicieron hijos. Pero aunque sean hijos, debe vivir bien. Aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esta parte está hablando el propósito de este libro. Este libro de Primera de Juan se refiere como una carta que fue enviada por apóstolo Juan. Juan, ¿sabe? Era uno de los discípulos de Cristo. Él vivía hasta más tarde. Otro discípulo, ejemplo, Mateo, Mateo, Pedro, Andrés, todos murieron, pero el discípulo Juan ya sobrevivió hasta último tiempo. Él recibió alguna como visión. Él escribió Evangelio Juan. Luego, carta de primera y segunda, tercera de Juan. Luego, al fin, último libro que escribió él, que fue Apocalipsis. Él, como un buen maestro, como un padre espiritual, está recomendando a los cristianos, hijitos. A veces Pablo también hablaba a los cristianos. Ejemplo, Timoteo fue
contado como su hijo espiritual. Titos también. Así, él está hablando, hijitos míos, espiritualmente, los que han recibido esta palabra, parecía como hijos espirituales de apóstol Juan. Está hablando, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hay algunos que piensan así, Señor, nos perdono. Les quiero preguntar, ¿ustedes conocen el significado de la cruz? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Sí o no? ¿Son perdonados de sus pecados? ¿Sí o no? ¿Jesús perdonó a todos sus pecados? ¿Sí o no? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuándo murió Jesucristo? En la cruz. Por eso Jesús habló, consumado es. Así, Él pagó a todos nuestros pecados en la cruz. Si hay algunos de ustedes, algún hermano entre ustedes, todavía no es seguro el perdón de todos sus pecados, debe escuchar más seminario de la Biblia. Allá, escuchando más palabras del Evangelio, pueden confirmarse acerca de su salvación y perdón de todos sus pecados. Ya próxima semana también habrá el seminario en la casa de hermano Jorge, el nuevo miembro de nuestra iglesia. También en Santa Ana habrá otro seminario. En esta semana en Puebla, en la iglesia Puebla, también a partir de pasado lunes ya comenzó el seminario de la Biblia. El tema del seminario más importante es esto, para que sea salvo, para que sea perdonado de todos sus pecados. Como aprendimos, la paga del pecado es muerte. Aunque tenga algún pequeño pecado, es culpable de ser juicio del infierno. Pero, sí, cuando escucha el evangelio verdadero, aunque sea malo pecador, puede recibir el perdón de todos los pecados. Entonces, tendrá la vida eterna, puede ir al cielo con toda esperanza segura. Entonces, hay algunos que dicen, Señor, me perdono a todos mis pecados, hasta el pecado del futuro. Entonces estará bien, aunque yo peco un poco. ¿Estará bien? Siendo un cristiano salvo que confía en el Señor, sigue pecando, ¿puede mantener su vida cristiana? No, es imposible. Si sea un cristiano verdadero, él mantendrá mejor su vida, más que antes. Antes, cuando no conocía la gracia del Señor, vivía en este mundo como uno de los demás. Pero cuando sea salvo, cuando sea un cristiano verdadero, ya quitará las cosas malas, sucias, entonces se renovará su vida. Por eso la Biblia dice, quien está en Cristo es nueva criatura, es nueva criatura. Como nueva persona, debe mantener bien. Ustedes, cuando miran a un cristiano o falso cristiano o persona mundo, mirando su vida, mirando su testimonio, nosotros podemos adivinar claramente. Aunque ellos no testifican por su boca. Yo soy cristiano, yo soy salvo. Aunque no habla, mirando su vida, cuando observa su vida, estilo de vida, nosotros podemos aclarar quién es salvo en verdad. ¿Sí me explico? Por su vida limpia, su vida recta.
Pero es cierto, aunque sea un cristiano, no será el hombre perfecto. ¿Alguien piensa, un salvo será perfecto? ¿Nunca pecará? No. Si es salvo, aunque sea salvo, todavía él tiene el cuerpo que recibió desde nacimiento. Lo tiene, mismo cuerpo. Usted sabe, en el cuerpo, en la carne, todavía tiene la naturaleza pecaminosa. ¿Se me explicó? Todavía se queda algún deseo carnal. Por eso, a veces, no muy seguido, a veces, aunque sea un cristiano, puede cometer algún pecado o error. Por eso, nosotros sabemos muy bien. El Señor nos trata como un hijo. Cuando sea hijo, aunque cometer algún error, pecado, sí habrá algún castigo de padre, pero no hay condenación. ¿Hay algún padre que mata a su hijo por algún pecado de su hijo? ¿Sí o no? A veces puede hablar, te voy a matar, hijo malo. Pero ¿en verdad hay algún padre que mata a su hijo? No, solo una amenaza, ¿sí o no? El Señor, nuestro Dios, nunca nos matará. ¿Por qué? ¿Quién está en el Señor? No hay ninguna condenación. Vamos a ver Romano, capítulo 8. En el libro de Romano, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 al 2, leemos juntos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Aquí está aclarando. A los que están en Cristo no hay condenación. Por eso, primero, ahora pues ninguna, aquí dice, a lo mejor ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primeramente está hablando para los cristianos que están en Cristo, quien creen en Cristo, no hay ninguna condenación. ¿Qué significa? ¿Habrá alguna muerte? Esta condenación, ¿qué significa? Condenación de espíritu o alma. Nunca. Cuando sea salvo, cuando sea un cristiano, una vez, nunca se pierde su vida. ¿Se me explicó? Bien. En nuestra iglesia, en el último día del seminario, nosotros hablamos esta parte. La salvación perfecta eterna nunca se pierde por nuestra culpa. Como nosotros sabemos muy bien, cuando sea hijo de alguien, aunque sea buen hijo, aunque mal hijo, son hijos verdaderos, ¿sí o no? Solo hay castigo o premio, según su obra. Pero si fuera no salvo, aunque sea un creyente que está yendo a alguna iglesia cada semana, aunque se parece a un cristiano, pero no es salvo, si no ha recibido la vida eterna, aunque sea buen cristiano o mal cristiano, no importa. No por ser hijo de Dios, al fin será condenado. Se pierda al infierno. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice, no todo
aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aunque me dice, Señor mío, Dios mío, pero no todos entrarán al reino de los cielos. Solo quien haga la voluntad del Señor que está en el cielo, Padre que está en el cielo, entrará al reino de los cielos. ¿Quién es la voluntad? Quien haga la voluntad del Padre que está en el cielo. La voluntad de Dios Padre es darnos la vida eterna a través de creer en Cristo Jesús. Por eso aquí dice, no hay condenación. También aquí está hablando algo especial. No, aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es llave. Los cristianos deben andar conforme al Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos guía, nos lleva al camino verdadero. Para ellos no hay ningún problema. Aquí también está hablando el resultado de nuestra fe. Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es el pecado? ¿Usted sabe qué es el pecado? Cuando haga malo, ¿sería el pecado? ¿Qué tipo de malo? Ejemplo, matar a algún animal. ¿Es malo o bueno? Dígame. Matar una oveja. ¿Es el pecado o no? Dígame. A alguien parece ese pecado. Ovejita tan pobrecita, ¿por qué lo mata? Es muy débil. Parece un pecado, ¿sí o no? Pero a algún negociante que maneja restaurante de barbacoa, cuando mata una oveja, ¿es el pecado o no? La gente viene para comerlo. ¿Es el pecado o no? No. Depende de persona, depende de situación. Pero es cierto. ¿Qué es el pecado? El extender. La regla de pecado está en la Biblia. La Biblia no menciona, matar oveja es el pecado. No menciono. Pero cuando mata a alguna otra persona, ¿es el pecado o no? Sí es pecado. ¿Por qué? En la ley de Dios, en 10 mandamientos, que dice, no matarás. Cuando mata a alguna otra persona, ¿es el pecado o no? Es pecado. Sí, es pecado. ¿Por qué? Cuando comete infracción, ¿sabe? Infracción de las leyes, es el pecado. Cuando la Biblia dice es el pecado, es pecado. Cuando lo comete algún error o infracción de las leyes de Dios, serán todos pecados. ¿Se me explicó? Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué tipo de pecado sería la muerte? No importa que sea pequeño o bueno. Cuando la gente piensa, algún pequeño pecado, no será culpable del juicio del infierno. Ejemplo, ¿qué será el pecado grave? Cuando mata a otra persona con cuchillo o pistola, ¿es el pecado grave? ¿Sí o no? Sí. Policía lo arrestará a homicida y luego lo mete al cárcel. ¿Sí o no? Es el pecado grande.
Entonces, homicida, ¿dónde iría cuando muere? ¿Al infierno o al cielo? Al infierno, nosotros así pensamos. Pero si hay algunos que piensan que eres un pequeño pecador, nunca ha matado a otra persona con cuchillo ni pistola, pero ha odiado, ha aborrecido a otro, ha enojado contra su hermano. Es pequeño pecado. No solo yo, la mayoría se enoja contra alguien. Yo también. Por eso no será un gran pecado que me lleva al infierno. Así puede pensar. Pero la Biblia, ¿cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Es el pecado que lleva a la muerte, al infierno? ¿Sí o no? ¿Dónde lo dice? La Biblia. Jesucristo habló así. Vamos a ver San Mateo 5. San Mateo 5. Es palabra de Jesucristo. San Mateo 5. Versículo 21. Mateo 5, versículo 21. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y al cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga pato quedará expuesto al infierno fuego. Infierno de fuego, que se refiere al infierno, el infierno. ¿Cómo mucha gente piensa? Yo no maté a ninguna persona, porque ellos solo conocen. La ley de Dios dice, no matarás, y cualquier que matare será culpable de juicio, entrará al infierno. Pero yo no maté carnalmente, pero Jesús así dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cómo mató a otra persona será juzgado? ¿Usted se ha enojado alguna vez? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Cada vez que se ha enojado contra alguien, Señor, cuenta, tú mataste una vez, 2 veces, muchísimas veces. No solo aquí segundo parte dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Concilio es corte que juzga los pecadores. ¿Quién? Cualquiera que diga necio, necio. ¿Usted han hablado grosería a otro amigo, a otra familia? ¿Necio es una grosería grave? No, muy ligero. Necio, tonto. Pero hasta esta palabra será culpable de juicio. Aquí pato significa lo mismo, tonto o necio. Es una grosería muy ligera. Pero también quien habla esta palabra de grosería, última parte que dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso, según la palabra, paga del pecado. Este significa todos pecados es muerte. Pero muerte, ¿qué significa? Muerte de alma. Primero, todos mueren, pero su fin, su destino sería el infierno, fuego, fuego. Primeramente, la palabra dice, todo el pecado es culpable del juicio del infierno. Pero ya
La pregunta que pregunto hoy, pero la Biblia dice, ¿hay algún pecado no sea de muerte? No muerte, no de muerte. ¿Qué será este pecado? Pero según la palabra que hemos visto, aunque sea habla alguna palabra de grosería, aunque sea enojado contra alguien, es culpable del juicio. ¿Se me explicó? Por eso es otro tema. Cuando habla el libro de Primera de Juan, que dice, el pecado que lleva la muerte le presenta algún otro pecado. Vamos a ver, otra vez vamos a volver. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano, este hermano, ¿qué sería? Hermano en Cristo, algún cristiano, comete pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Qué significa? Pedirá, pide algo, pide con oración ante el Señor, para que Señor le perdone. Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no os digo que se pida. Así dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿qué será pecado de muerte o pecado de no de muerte o de muerte? Ustedes saben, habla esto. Primero, todos pecadores del mundo, por su pecado, al final mueren. ¿Qué significa? La muerte de su alma. Pero todos cristianos salvos ya fueron perdonados de todos sus pecados. Aunque peca hoy o mañana, no solo pecado de pasado, hasta el pecado de futuro, Jesucristo nos perdonó, ¿sí o no? Entonces, no hay ningún pecado que nos lleva al infierno, solo hay castigo, ¿sí o no? Pero no hay muerte, como hemos visto, capítulo 8 de Romanos. Quien está en Cristo, no hay condenación. Pero en esta palabra de Primera de Juan está hablando, hay pecado de muerte o pecado de muerte. Muerte no significa pecado de alma, sino pecado de ¿qué? La muerte de carne. Recuerden, ustedes han aprendido, cuando sea el Hijo de Dios, para Él no hay condenación. ¿Qué hay? No hay la muerte de su alma, pero sí todavía hay la muerte de su carne. ¿Qué significa? Es un castigo. Por el castigo de Dios, hasta la muerte le castigará a un cristiano, pero un cristiano que comete algún pecado que lleva a la muerte. ¿Sí me explico? ¿Escucho bien? Esta palabra está mencionando en el libro de Primera de Corinto. Vamos a ver. La muerte de cristiano, de la carne, ¿qué representa? Aquí, Primera de
Corintios capítulo 5. Primera de Corintio capítulo 5. Antes de aprender les voy a explicar. Les quiero preguntar, ¿cuándo sea salvo, será un hombre perfecto? No, imperfecto todavía. Pero, ¿qué quiere, Señor, a nosotros? Aunque no somos perfectos, pero Señor quiere que nosotros seamos perfectos. No desde principio será perfecto. Viviendo, conociendo palabra del Señor, creciendo su vida cristiana, será más perfecto. Como un niño cuando nazca es tan débil, ¿sí o no? Tan débil. ¿Puede trabajar? ¿Un niño puede ganar mucho dinero? No, ni una moneda, ¿sí o no? Pero cuando crezca, él puede trabajar, ganar, puede vivir mejor que su padre, ¿sí o no? Así, un cristiano, cuando nazca como un cristiano nuevo, es muy débil, como un bebé recién nacido. Por eso necesita protegerse, necesita alguna ayuda de su familia, mamá, papá. Entonces, aprendiendo muchas cosas, puede crecer. En el tiempo de niñez, hay muy débil, muy débil. Cuando alguien le engaña, si hay alguna malo que quiere hacer, ¿cómo se llama? Secuestro. ¿Cómo secuestra a su bebé? Dándole, ¿qué? Dulce. Bebé, ¿quiere dulce? Por un dulce será engañado, ¿sí o no? Como perros. ¿Sí? Teníamos algún perro bonito, pero algún ladrón, lobo, ¿con qué? Creo, algún carne, pedazo de carne, engañó, lo llevó, lobo. Así, un cristiano salvo, aunque sea salvo en el tiempo de nuevo, será muy débil. Por eso a veces puede cometer el pecado, como antes, porque todavía tiene el cuerpo tan débil. Mire, en la iglesia de Corintio había estas personas. Entre ellos había personas que querían seguir al Señor, querían vivir conforme la palabra del Señor. Pero en la iglesia de Corinto había los malos que no guardaban bien su testimonio de la vida cristiana. Entre ellos cometieron muchos pecados. No solo pecados sencillos, ligeros, o algún pecado grave. Usted, ante el Señor, hay pecados, pequeño, grande. Sí, es cierto. ¿Usted han visto 10 mandamientos? 10 mandamientos, de primero hasta 10, está hablando todos los pecados. Puede ser todos representantes de todos los pecados, pero de primero hasta 10 está hablando el tamaño de pecado. ¿Usted sabe el 10 rey de 10 mandamientos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No codiciarás. ¿Correcto? No codicia. Cuando tenga algún deseo de robar de otro, con su deseo ya cometió el pecado. No codicia. Ni ninguna cosa de su prójimo, de cosas de su prójimo o hasta mujer de su prójimo, no codiciarás. Es el pecado.
Codiciar. ¿Con qué peca? Por el corazón. Noveno pecado, ¿qué dice? 10 mandamientos. ¿Qué dice? No sabe. ¿Qué es noveno? No mentiras. ¿Sí o no? No mentiras, ¿sí o no? Sí, no dará falso testimonio. Hablar mentira es el pecado. Es pecado más grande que codiciar por el corazón. ¿Se me explicó? Octavo, ¿qué dice? Hermanos, octavo, ¿qué? ¿No sabe? ¿Quiere ver? Éxodo capítulo 20 lo habla acerca de 10 mandamientos. ¿Qué dice? Octavo. No hurtas. No hurtarás. Robar. Robar, aunque sea pequeño cosa, de su prójimo, dinero o pequeño cosa, cuando roba es pecado de hurto, ¿sí o no? Es el pecado más grande que miente o dar falso testimonio a su prójimo. Así está hablando. El séptimo que dice, no adulteras. El sexto, no matarás. Séptimo que dice, no cometerás adulterio. Sexto, no matarás. Luego, quinto, honra a tu padre, a tu madre. Usted sabe, arriba, desde primero hasta cuarto, fue mandamientos que fueron dados acerca de Dios. Dios. Así como sabemos muy bien, primero, que dijo, no tendrás dios ajenos. Segundo, no harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Cuarto, ¿qué fue? Acuérdate del día de reposo. Son 4 mandamientos que fueron dados al hombre acerca de Dios. Quien honra, cree en Dios, no hablará en vano el santo nombre de Dios. También guardará el día de reposo. Luego, desde quinto hasta décimo es el pecado que cometen entre los humanos. Pero también está hablando la grandeza, el tamaño de pecado que cometen los humanos. Entre humanos, ¿qué pecado será más grande? Que no honra a su padre o madre. Es el pecado más grave. ¿Se me explicó? Algunos piensan, matar a otra persona o hacer adulterio es el pecado más grande que deshonrar a su padre. Pero la Biblia no. Deshonrar. ¿Deshonrar, correcto? No honrar a su padre y madre es el mayor pecado que comete entre los humanos. Hay muchas personas así que deshonran a su padre o madre. Sí, es más gran pecado. Luego, quien mata a otra persona es el mayor pecado que otro. También cometer adulterio, fornicación, es el pecado muy grave. Así está, hablando el tamaño del pecado. Pero después salvo. Siendo hijo de Dios, cristiano salvo, ¿puede pecar este tipo de pecado? No debe pecar este pecado. Pero en caso, cuando esté en alguna situación
cuando está en una ocasión de prueba o alguna tentación, cuando está en la tentación, puede cometer este tipo de pecados. Entonces, en la iglesia Corinto había esta clase de personas entre los cristianos de allá. Por eso Pablo, apóstol Pablo, aquel tiempo, cuando estaba otro lado, otra iglesia, predicaba evangelio, pero él escuchó acerca de la noticia de iglesia de Corinto, que hay muchos mal cristianos. Vamos a volver, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Por eso así habla. Versículo 1 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hay entre vosotros, ¿entre quién? Los cristianos que estaban en la iglesia de Corinto. ¿Qué hay? Fornicación. ¿Qué tipo de fornicación? Aquí dice: y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Está comparando. Este pecado fue normal entre los gentiles. ¿Quién son gentiles? Los incrédulos del mundo. Entre ellos, ¿qué hay? Mucha fornicación. Los pecadores así cometen. Es algo normal entre los pecadores, entre los gentiles. Pero entre cristianos salvos, en la iglesia, ¿debe estar este? No debe estar. Pero ya sí hubo. Por eso Pablo estaba enojado contra ellos. Por eso aquí dice: tanto qué tipo de fornicación hubo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué está hablando? Alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué será? ¿Mujer de su padre qué? ¿Qué será? ¿Quién será? Su mamá. ¿Alguno fornicó con su mamá? ¿De qué está hablando? No será su mamá verdadera. Creo, madrastra. Madrastra, ¿correcto? Creo. No sé, su mamá propio falleció o se divorció con su papá, pero su papá vivía con otra, creo, más jovencita que su mamá. Entonces, él la tomó, la mujer de su padre. La mujer de su padre. Pero perdóname, en la Biblia lo sucedió. ¿Quién era? Entre los hijos de Jacob había este hijo. ¿Sabe quién era? Rubén. Rubén tomó concubina de su padre. ¿Con quién? ¿Quién? ¿No quiere mencionar su nombre? La Biblia lo dice, la mujer de su papá, pero es el gran pecado. Por eso, usted sabe, Rubén perdió su primogenitura. ¿Se me explicó? Normalmente, entre los hijos, ¿quién será primogénito? Desde antiguo hasta ahora, primogénito que tiene más autoridad, recibirá la herencia de su padre, ¿sí o no? En el antiguo tiempo, el primero hijo, primogénito, tenía más autoridad, más que otros hijos. Pero Rubén, siendo primogénito, se perdió su primogenitura. ¿Quién la recibió? José, correcto, José. ¿Por cuál? Por el pecado que cometió Rubén. ¿Se me explicó?
Así como Rubén, en la iglesia de Corinto había alguien que fornicó contra Dios, con la mujer de su padre. Es el pecado tan grave. Pero, ¿qué pasó en la iglesia? Ya dejó él en la iglesia. Por eso, versículo 2, ¿qué dice? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué significa? Si estuviera este tipo de persona en la iglesia, ¿qué debe hacer? ¿Debe dejarlo? No. Nuestra iglesia también no permite este tipo de pecado. Nuestra iglesia no es tal como otra iglesia. La mayoría iglesias del mundo, todos aceptan, no importa que sea malo, sucio, solo quiere aumentar los números. O solo quiere recibir ofrenda, dinero, muchas cosas. ¿Sí o no? Por eso ignora. Aunque peca, aunque cometa mal, los deja. Pero la iglesia verdadera de Dios no debe dejar así. Por eso Pablo enojaba al ver la iglesia de Corintio. Entre ellos ya lo dejaron. Este tipo de mal hombre también era uno de los cristianos de ahí. Porque no debierais más bien haberos lamentado. Debe sentir tan triste. Oh, ¿por qué está este tipo de persona en nuestra iglesia? ¿Por qué entró el pecado al mundo? Luego habla, el pecado parece como levadura. ¿Sabe? Levadura. ¿Con qué lo utiliza? Cuando haga pan para ser suave, expander. Utiliza levadura. Levadura en nuestro tiempo, ¿cómo se dice? Baking powder. Baking powder. Baking powder en español, ¿cómo se llama? Polvo de hornear. Hornear. Polvo de hornear antes de meter horno. Los hermanos que hacen pan conocerán muy bien. Hay hermanos. Esta levadura, bueno para sabor, para comer, pero levadura representa el pecado. Por eso, cuando ofrendaba pan para Dios, nunca utilizaba levadura. Después del día de Pascua, por una semana, los judíos deben guardar el día de fiesta de Pascua. Ellos ya ofrendaron ofrenda de oveja de Pascua. Luego, desde este mismo día, comienza 7 días. 7 días, una semana, repite todo el año. Cuando repite 52 semanas, ya termina un año. ¿Se me explico bien? Pero en una semana, los judíos deben guardar el día de Pascua y el tiempo de comer pan sin levadura. Por eso este tiempo, 7 días, no debe comer ninguna levadura. Si hay alguna levadura, debe quitar fuera de la casa. ¿Qué representa? Después, salvo un cristiano, antes comía pan de levadura, pero después de salvo debe vivir una vida que limpia de pecado, como el pan sin levadura. ¿Levadura qué hace? Expande y también contamina el pan. Contamina. ¿Se me explicó? Yo hace 30 años
fui a Medio Oriente como un viaje de conocer. Yo fui a Israel. Yo estuve allá por 5 días. Antes yo no conocía nada acerca de Israel. Yo quería confirmar cómo ha cumplido toda profecía de la Biblia en nuestro tiempo. También quería experimentar cómo es la tierra de Israel, cómo es el terreno, la tierra prometida, cómo se recuperó, tal como dice la Biblia. Pero cuando nosotros llegamos ahí con algunos misioneros o hermanos, allá, sin conocer, llegamos. Creo, por gracia del Señor, llegamos en el tiempo de Pascua. Cuando inicia el día de Pascua, llegamos, casi abril. Sin conociendo, ya llegamos. Por eso, todo el tiempo que nosotros quedamos ahí, debo guardar día de Pascua y tiempo de sin levadura. Por eso no podía comer ninguna pan rica. Solo comía pan sin levadura, pero sin levadura muy seca. Como aquí, como. Usted cuando come alguna cóctel de camarón, ¿con qué galleta coma? Galleta de muy seco, ¿sí? Pero parece así. Pan sin levadura parece como este, pero sin azúcar, sin sal. ¿Qué opina? ¿Será rico? Muy simple, no rico. Por eso nosotros sufríamos mucho por 5 días. No había cosa que podía comer. Por eso solo 5 días comía pan sin levadura. Pero hay algo asombroso. Yo quería mostrarlo a hermanos en Cristo, en la iglesia. Por eso allá yo conseguí un pedazo de pan sin levadura. Lo traje a Corea. Guardé una bolsa. ¿Usted sabe? Todavía yo lo tengo. Pero todavía no cambió nada. Todavía puedo comerlo. Maravilloso. Pan sin levadura, así dura muchísimo tiempo. No cambia, no se contagia, no se pudre. ¿Se me explicó? Representa nuestra vida cristiana. El pan sin levadura. Pero algún pan con levadura se siente muy suave, muy rico, pero se pudre. ¿Cuántos días aguanta pan dulce? Hermana, ¿qué hace pan? ¿Hoy no llegaron? ¿Hoy no llegó? Hermana, aquí está. Hermano, Pablo. Pablo. ¿Cuántos días dura con pan con levadura? ¿Cuántos días? 14 días. 12 días. Pero mi casa ni una semana aguanta. Sí, depende del tiempo, el clima, pero puede aguantar más de un mes, 2 meses, un año, no imposible. Pero pan sin levadura, hasta 30 años, está bien. Es maravilloso. Yo ya puedo experimentar. Yo guardé. Quien quiere probar le voy a permitir. Es maravilloso. Señor quiere que nosotros vivamos así, como el pan sin levadura. En el templo de Dios, cuando ofrendaba algún pan, siempre pan sin levadura fue ofrendado. ¿Con algún pecado nosotros podemos servir al Señor? No. Como una vida limpia, nueva, inocente, debe vivir. Por eso un cristiano salvo, en toda su vida hay lucha contra el pecado. Satanás nos trata, nos
nos tenta. Hasta Jesucristo fue tentado, como fue tentado Adán y Eva. Ellos ya se cayeron. Pero Jesús venció. También Jesucristo nos dio la misma vida. Quien anda conforme Espíritu Santo no peca, tal como dice capítulo 8 de Romanos. Quien vive conforme Espíritu Santo, conforme la enseñanza de Dios, conforme la verdad, palabra de Dios, no cometerá el pecado, ningún pecado. Pero cuando no vive conforme la voluntad de Dios, conforme guía de Espíritu Santo, ya puede cometer el pecado, como los de Iglesia Corinto. Entonces, cuando peca este tipo de pecado grave, hay dos clases de pecado. Que el pecado no de muerte. ¿Qué tipo de pecado sería? Algún pecado que comete por la debilidad de carne. Ejemplo, antes era muy enojón. ¿Aquí hay enojón o enojona? Creo hay. Yo también, a veces, mi hija, papá, tú eres enojón contra hijos. Yo no sentía los hermanos no puede hacer, pero cuando vea mi hijo desobedece, mal conducta, ya castigaba, regañaba. Por eso mis hijos pensaban, mi papá es muy enojón, así. Pero ya, después salvo, aunque era muy enojona, pero después salvo, ¿sería igual o será cambiado? Sí, será cambiado. Antes era drogadicto o alcohólico, fumaba, pecaba, engañaba. Otra persona, pero después salvo, la mayoría, no, todos, se cambia su vida. Si hay alguno que nunca ha cambiado nada, solo con su boca dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo soy salvo, aunque habla bien, pero no cambia nada, no ha cambiado su vida, debe checar, ¿es cierto? ¿Es salvo o no? ¿Usted qué opina? Cuando nazca como un perro, debe andar como perro. Cuando nazca como gato, debe andar, vivirá como gato. Pero un perro anda como gato, perito, cachorro, como grita, como ladrea. ¿Así? ¿Un perro? ¿Hay algún gato que ladrea? Así, un perro. Un gato. No. Es muy raro. Un cristiano debe vivir como un cristiano, como su Padre Celestial, como Padre. Padre que dice, yo soy justo. Entonces, sean justos. Yo soy Padre justo. Entonces, mis hijos deben ser justos como yo. Así nuestro Padre Celestial habla, ¿sí o no? Por eso todos cristianos tienen el mismo deseo de vivir justamente como nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Por eso la mayoría de cristianos salvos ya serán nuevos. Por eso la gente del mundo nos alaba. Ya tú eras malo como yo. ¿Cómo tú has cambiado? Yo cuando vivía otro lado, perdón, aquí no sé mucho, pero cuando yo estuve en California y Corea, a veces algunos patrón de alguna empresa o alguna tienda me pidió que recomendara a algún miembro de iglesia. El dueño, patrón de otro negocio, no es salvo, pero él conocía, mirando a nuestra iglesia, los miembros de su iglesia son
verdaderos, más honestas, son fieles. Nosotros necesitamos como algún miembro de su iglesia. Así me pidió recomendación, recomendar a algún miembro de iglesia para que sea su empleado. ¿Sí me explico? Así. Mirando un cristiano verdadero, la iglesia verdadera debe ser diferente que los demás. Pero hay posibilidad. No somos perfectos. También Satanás puede hacer su obra entre la iglesia. Ustedes deben conocer. En la iglesia, ¿quién está? Nuestro Señor. Por Espíritu Santo, Él trabaja. Pero también puede entrar Satanás para engañar o para atacar a los cristianos salvos. ¿Sí me explico? ¿Quién vendió a Jesucristo? ¿Quién vendió? Judas Iscariote. ¿Quién era? Uno de los discípulos de Jesucristo. Cuando estaba él, fue sentado con Jesucristo, ya entró Satanás a él para que pudiera vender su maestro. ¿Se me explicó? Así. Aunque esté sentado aquí, en el corazón de usted puede meterse algún mal pensamiento de Satanás. Cuando usted no enfoca en la palabra del Señor, su corazón será quitado por Satanás. ¿Se me explicó? Ejemplo, escuchando palabra, su ojo está mirando al pastor también, pero su pensamiento está en su casa. En mi casa está escondido alguna cosa, comida rica, está preparado, pero ya no pudo comer por este servicio. ¿Su corazón dónde está? En su casa. Podría ser así. Perdóname, ya quiero explicar. Así, en la iglesia puede estar algún hermano que peca, algún pecado grave. ¿Qué sería algún pecado grave? Como este. Cometer fornicación. Mire aquí, versículo 9, el mismo capítulo 5, versículo 9, vamos a ver. 11, capítulo 5, 11. Leamos juntos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra y maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendrá yo para juzgar los que están fuera? ¿No os juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quita, pues, a este perverso de entre vosotros. ¿O sea, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra algo, o ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí dice, 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Personas del fuera, ¿qué significa? Personas que están fuera de iglesia. ¿Quién son? Los incrédulos, personas del mundo. ¿Quién los juzgará? Dios los juzga. Nosotros no debemos juzgar personas del mundo, porque ellos son de Satanás. No necesita dejarlos hasta que ellos regresen ante el Señor. Pero cuando entra en la iglesia como miembro de iglesia, algún cristiano, algún hermano que se dice cristiano, peca como de ellos, como persona del mundo. ¿Qué dice?
a ese perverso de entre vosotros. Quitad. Debe quitarlos. Miren, ¿quién son aquí? Aquí mencionó, versículo 11. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Llamándose hermano, ¿qué significa? Soy cristiano, yo soy hermano, yo soy de ustedes, pero, ¿qué hace? Fuere fornicario y avaro y idolatra y maldiciente. Luego, ¿qué dice? Borracho. ¿Hay algún borracho acá? ¿Sí o no? Antes pudo ser borracho, pero después salvo, debe cortar, tomar. Pero yo entiendo. Para cortar borracho, ¿es fácil o difícil? Muy difícil, poco difícil. Muy difícil, yo entiendo. Pero, primeramente debe decidir, determinar. Voy a cortar mal hábito. Siendo un cristiano, tomando, usted, yo quiero hablar. Si fuera salvo en verdad, por tomar, ¿será perdida al infierno? No. Señor ya sabe su debilidad. Pero si sigue tomando siendo un cristiano, ¿puede hacer algo para el Señor? ¿Algún que fuma? ¿Fumador? ¿Se llama fumador? ¿Fumando puede predicar evangelio? Ya había algún hermano antes, él no sabía cómo andar en el Señor. Como antes, como costumbre, fumaba en su trabajo, fumando. Amigo, yo soy salvo. Él dice, ¿tú cómo fuiste salvo? Ya fui a iglesias de San Pablo del Monte, escuché seminario, Señor me perdona todos mis pecados, ya soy salvo, puedo ir al cielo, estoy muy feliz. Tú también aprende la Biblia, vamos a la iglesia. El que dirá, ¿eres salvo? No debe ser así. Cuando corta, antes fumaba muchísimo, pero algún día no fuma. Su amigo dice, amigo David, ¿por qué no fuma? Yo fumaba mucho, suficiente, bastante, ya dejé. ¿Por qué dejo este cigarro tan bueno? Yo encontré alguna cosa mucho mejor que mi cigarro. Así puede testificar. Entonces, su amigo tendrá curiosidad. Sí. ¿Cómo él cambió? David era muy malo, borracho, fumador, malo. Pero ¿cómo pudo dejar? Yo también quería dejar mi mala vida, mi mal hábito, pero yo no puedo. Pero ¿con qué poder tú podías dejar cosas malas? Puede testificar. El Dios me dio la fuerza. Él me cambió. Con su carne puede fumar, puede tomar, puede pecar, pero por el amor del Señor, por respetar la palabra del Señor, dejará mala vida, mal hábito, mal pecado. ¿Sí o no? Es nuestra vida cristiana. Pero había algunos, no mucho, algunos, como los de Iglesia Corinto. Por eso, siendo un cristiano, llamándose, soy hermano, pero fornica, hace avaricia, sea idólatra, maldiciente y borracho o ladrón, ¿qué dice? Con él tal ni aún comáis. No debe comer con él. ¿Qué significa? No debe tener comunión con él.
Pero ustedes deben aplicarse a esta situación. Cuando viene muy nuevo, hermano, nuevos, necesita un tiempo para que él sea acostumbrado a nueva vida cristiana. ¿Se me explicó? Algunos pueden tener mal hábito, como un hijo pródigo. Hijo pródigo estaba fuera, ¿sí o no? ¿Andaba con qué? ¿Buenas personas? Malos, ¿ya? Creo allá aprendió a fumar, tomar, o a veces visto droga. Entonces, cuando regresó a su casa de papá, ya cambió, dejó todas las cosas, pero su cuerpo recordará cosas malas, ¿sí o no? Cuando pasa algunas personas en la calle fumando, qué huele rico. Puede recordar mal memoria, ¿sí o no? Sí. Puede escoger al cachorro de cigarro. Escondido puede fumar. Pero cuando su papá lo mira, ¿qué haría? ¿Lo matará? No. Su papá conoce la debilidad de su hijo. Por eso espera. En corazón, todavía no quito totalmente. ¿Por qué? El cuerpo recuerda malos hábitos. ¿Sí me explico? Pero sigue, haga mal hábito, su papá lo dejará, regañará, ¿sí o no? Castigará. Así el Señor con amor nos acepta, aguanta, pero si peca más seguido, aunque sea salvo, hay castigo. ¿Hasta qué? Usted sabe, en la iglesia de Corinto había personas que murieron por el castigo de Dios. Había muchos enfermos por el castigo de Dios. También había personas que fue expulsado de la iglesia. Es el castigo de este pecado de muerte. ¿Se me explicó? Miren, versículo 4, 5, 4. 4 al 5, 4 al 5, leemos juntos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, yo he juzgado esta persona con el poder de nuestro Señor. Versículo 5 que dice, el tal se ha entregado a Satanás. Esta expresión, ¿qué significa? Cuando algún mal cristiano, malo, que cometió este tipo de pecado, de fornicación, ¿qué hizo? Entregado a Satanás. Fue expulsado. Debe expulsar. ¿Expulsar, sabe? Rechazar de la iglesia, no aceptará en la iglesia. ¿Por qué? Como levadura, se contagiará otra persona. Entre los jóvenes, no solo jóvenes, entre matrimonios. En la iglesia, cuando hay algún fornicario que cometen, siempre hay castigo. En caso grave, será expulsado la iglesia. Aunque peca, si con corazón arrepentido, pide perdón de su pecado con el corazón muy aprendido, no, arrepentido, puede dar la oportunidad. Pero entonces, él no puede mantener bien su vida como tiempo de normal, hasta que sea recuperado. Por eso habrá castigo. Pero aún castiga, no la acepta, sigue, anda mal,
esta persona echará fuera. Totalmente. En este caso, cuando sea rechazado fuera de la iglesia, ¿qué significa? Cuando sea rechazado fuera de la iglesia, ¿quién hay? Satanás, como león que busca para comer alguna otra animal. Satanás está buscando algún cristiano que no queda en la iglesia, sino que está fuera de la iglesia. ¿Por qué? Cuando se ha rechazado fuera de la iglesia, ¿qué hay? No hay palabra, ni hay cuida de Dios. Dios no lo protege. Por eso aquí Pablo dice, cuando se ha rechazado, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? Destrucción de la carne. Destrucción. Mismo expresión. La muerte de carne. Destrucción de carne. Destrucción de la carne. Pero mire aquí, muy importante, esta persona cuando se ha rechazado, expulsado de la iglesia, ¿qué hay? Como Adán, cuando pecó contra Dios, fue expulsado. Fuera de Edén, huerto de Edén, ¿qué había? La muerte. Dentro de Edén, huerto de Edén, no había la muerte. Pero cuando se ha expulsado, al fin Adán y Eva murieron. ¿Se me explicó? Es una enseñanza. Cuando esté fuera de iglesia, siendo un cristiano verdadero salvo, ¿qué habrá fuera de iglesia? La destrucción de la carne. Yo he visto muchos casos. Había algunos hermanos que mantenían su vida cristiana en la iglesia, pero por alguna causa, cuando ya salga la iglesia, cuando están fuera de iglesia ¿puede guardar su vida cristiana? No, ninguna manera. Ya se cayó totalmente. Vive como personas del mundo. Será más peor que personas del mundo. Yo he visto, hay muchos casos por no estar en la iglesia. En la iglesia, ¿qué hay? La seguridad, el amor del Señor, su proveer. También hay buena comunión entre los hermanos. Será utilizado en la gran obra del Señor. Pero cuando salga a la iglesia, Satanás ya está intentando para engañar. Aunque no hay mucho problema, por causa de otra cosa, quiere quitar, sacar de iglesia. Engaña. Venga, salga. Tú no tienes buena, no caes bien con alguien, hermano. No cae bien con Pastor David. Puede engañar así. Entonces, cuando salga, ¿dónde estará? Donde no hay protección de Dios. Por eso aquí dice, el tal se ha entregado a Satanás. En el mundo, cuando está fuera de la iglesia, estará dentro de boca de Satanás para destrucción de la carne. Pero recuerde, luego que dice, pero si fuera salvo, ¿su alma qué va a hacer? ¿Hasta su alma será destruida? No. ¿Qué dice? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Usted sabe, si fuera salvo, aunque sea destruido su carne, pero su alma nunca se pierda. ¿Por qué? Él era hijo de Dios. ¿Se me explicó? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En el día del Señor, ¿qué? ¿Qué será en el día del Señor Jesucristo? Cuando el Señor venga. Su carne será castigado totalmente, será disciplinado, será entregado a Satanás como uno del mundo. Pero por ser salvo, en el día del Señor Jesucristo, su alma será salvada. ¿Se me explicó?
Por eso, ahora puede entender, comprender, algún pecado, no de muerte, ¿qué significa? Por la debilidad, cuando peca algún pecado un poco pequeño, entre hermanos puede tener algún pleito, un poco, ¿sí? A veces, por tener carne, puede tener celo hacia otro. Pero en este caso también debe arrepentirse ante el Señor. ¿Sí me explico? Pero como algún pecado que había en la iglesia de Corinto, fornicación, adulterio, borracho o ladrón, siendo un cristiano, ¿puede ser ladrón? No. En este caso, debe ser castigado. ¿Sí? Pero recuerden, Señor le dará alguna última oportunidad. ¿Sí? Como Rubén ya fornicó, pero Dios no lo mató, le dio otra oportunidad. Habrá alguna oportunidad. Pero desde el principio debe ser persona que no peca contra Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Entiende? Pecado de muerte, ¿qué significa pecado de muerte carnal? ¿Sí me explico? Pero algún pecado, siendo un cristiano, a veces por la debilidad, puede cometer algún error. Yo también. Yo no soy perfecto. A veces yo pienso, yo cometo algún pecado. Pero no robaba de otro, no engañaba a otro. Pero hasta este pecado. ¿Ustedes saben qué es el pecado para cristiano? Cuando no cuida bien su vida, cuando no mantiene bien su tiempo, también será el pecado. Ejemplo, siendo un cristiano, en lugar de leer la palabra. Ejemplo, en el día del Señor, si fuera un cristiano normal, debe asistir al servicio, ¿sí o no? Pero hoy hay evento, partido de fútbol, Copa Mundial. Voy a ver este. Usted, al ver tele es el pecado o no. ¿Sí o no? Depende de la situación. En lugar de hacer algo correcto ante el Señor, si haga otra cosa que incorrecto ante los ojos del Señor, ¿es el pecado o no? Malgastar tiempo, ¿es el pecado o no? Sí. Siendo un miembro de la familia de Dios, no guarda bien su vida, su posición, es el pecado. Pero por esta causa no nos castiga tanto. En la iglesia, aunque a veces no asiste al servicio. Oh, hermano, no asistió hoy. Ya cuando falta 2 veces, no venga a nuestra iglesia. ¿Así castigará? No. Falta unas veces, muchas veces, pero nosotros esperamos con mucha paciencia, con mucho amor. Este tipo de pecado no son pecados de muerte. ¿Se me explicó? ¿Alguna equivocación o cometer error, algún pecado pequeño, comparando algún pecado de grave? Señor nos da oportunidad. Sigue dando oportunidad. Señor espera para que sea cambiado, mejorado nuestra vida. ¿Sí me explico? Pero si hay algún pecado grave, siendo un cristiano puede adorar otro ídolo. Si hay algún hermano que vista algún adora, ejemplo, Dios de muerte, ¿puede aceptar a nuestra iglesia? No. Así, esta parte de primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, está hablando acerca de este pecado los pecados que cometen los cristianos salvos, pero algún pecado grave lleva
a la muerte carnal. No debe pecar También, hoy por falta de tiempo, yo no pude explicar, en el capítulo 15 de Juan habla. Y también San Mateo nos enseña, hay algún pecado que no sea perdonado. Cuando blasfemiar al Espíritu Santo no será perdonado. Así habla en el capítulo 12 de San Mateo, versículo 31 al 32. Este pecado que blasfemiar al Espíritu Santo es mismo el pecado que rechazar la invitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos ayuda para creer en el Señor. Ahora, único pecado que él lleva a la muerte segunda significa no creer en Jesucristo, ¿sí o no? Solo este pecado nos lleva al infierno. Pero otros pecados, Jesucristo llevó a todo, nos perdona todo. Pero aunque el Señor nos perdonó para siempre todos nuestros pecados, pero cuando no creen en Jesucristo, no hay ninguna otra manera de ser salvado. ¿Se me explicó? Por eso, el único pecado lleva a la segunda muerte es no creer en Jesucristo. Por eso la Biblia dice, creen en Jesucristo. Jesucristo vino al mundo. ¿Para qué? Todo en creen, Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En el San Juan, capítulo 3, 16. De tal manera Dios ama al mundo que ha dado su unigénito. Para que todo aquel en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el único pecado que lleva a la segunda muerte. Pero este pecado un cristiano salvo no puede cometer. Ya ha creído. Solo personas del mundo, los pecadores, cometen este pecado. Pero a nosotros tiene otro estándar. Como un cristiano salvo debe mantener bien nuestra vida cristiana. Es la pregunta que hoy pregunto. ¿Entendieron lo que aprendió? Si hay todavía duda, hablamos más. Hoy hasta aquí. ¿Ya pasó tiempo? Todavía falta tiempo. Ya pasó tiempo. Oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado una nueva vida. Nuestra salvación es tan segura. Nunca se pierda nuestra salvación por nuestra culpa. Pero como aprendimos, hay algún pecado que lleva a la muerte carnal. Por eso, Señor, nos castiga por el pecado grave. Señor, nuestro Padre, queremos vivir como sus hijos dignos, aunque somos débiles, pero queremos seguirte, obedeciendo a tu palabra. Señor, siempre quita las cosas malas que tenemos en nuestra carne y nuestro corazón. Señor, aunque somos débiles, queremos ser mejorados. Como tú nos diste, yo soy perfecto, entonces ustedes sean perfectos como yo. Señor, queremos ser mejorados hasta que seamos perfectos hijos. Señor, queremos crecer más. Señor, siempre guíanos y cuídanos. También oramos para los lugares donde hay el seminario. Con tu amor, salva más almas perdidas. También ayude a los predicadores con tu poder, con tu sabiduría. Esperamos que los predicadores prediquen tu palabra. Señor, esté siempre con nosotros. Si hay algunas dudas, siempre en tu palabra, en tu verdad queremos encontrar las respuestas. Siempre abre nuestros ojos. Gracias por la enseñanza de hoy. También te encomendamos todas nuestras restos de vida.
en tus manos poderosas. Gracias por todos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.